Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Tamara Hidrobo, migrante y analista política. Primero preguntándote, Tamara, sobre este hecho que también ha conmocionado al mundo entero y es sobre la muerte del Papa Francisco. Bienvenida. Gracias, Frank. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Gracias por el espacio. Sí, te estaba escribiendo por el WhatsApp y no llegan los mensajes. Yo decía, qué raro, qué raro. Hay cosas raras. 2025 creo que va a ser un año donde nos vamos a encontrar en una despedida de estos grandes pensadores, de grandes seres humanos que nos dejan muchas reflexiones, muchos legados, sobre todo de humanidad, de esto que estamos perdiendo continuamente. Yo creo que el Papa Francisco, más allá de quienes ejerzan la religión católica u otra religión o ni siquiera ninguna religión, no podemos quedarnos indiferentes a todas las enseñanzas y reflexiones de un papa que se atrevió también a cuestionar toda la estructura de poder de una institución como la Iglesia Católica. No es un papa cualquiera, es un papa que creo que reestructuró todos los principios de la iglesia, además siendo el primer papa latinoamericano y además jesuita, con todo lo que eso implica en términos de valores, de visión de la iglesia, pero también de la justicia social, de la humanidad, de trabajar por quienes más lo necesitan, por las personas menos favorecidas en el mundo y cuestionar mucho los poderes de la riqueza, los poderes también de los medios de comunicación. Creo que uno de los grandes elementos que se han ido rescatando a partir del anuncio del fallecimiento del Papa Francisco fue sus posturas muy críticas dentro de la iglesia, pero también con uno de los poderes que se controlan y se manejan en todos los estados de alrededor del mundo, que son los medios de comunicación, la opinión, lo que es la calumnia, lo que es utilizar el poder de la palabra no para respetar, para instruir, para politizar, para debatir, sino para destruir, para atacar, para arrebatar honras de la gente. Y yo creo que la enseñanza de él nos remueve mucho a las personas que al menos estamos del lado de la orilla, que creemos en la equidad de derechos, igualdad de oportunidades, porque consiste en trabajar por las personas más necesitadas y reconocer además esas inequidades y las razones por las cuales se dan esa inequidad y hacer algo al respecto. Cuando tienes poder, cuando tienes todo el protagonismo, cualquiera, yo siempre digo de forma coloquial, cualesquiera que este sea el poder, tienes que tener mucha responsabilidad, pero tienes que ejercerlo justamente para tener un ecosistema de equidad, de igualdad. Y las enseñanzas, las posturas, los debates que el Papa Francisco dio durante los 12 años de papado que tuvo, nos lleva a eso, a las reflexiones. Se va un grande de la humanidad. Yo siento que este año, como él, tenemos a otro hombre maravilloso que también va a dejar un legado inigualable, que sabemos que está enfermo y que está resistiendo, que es Pepe Mujica. Y yo decía, este año puede que nos toque despedir a dos grandes de, del, de la lucha social además con consistencia, con persistencia y con conciencia, que eso parece lo que estamos perdiendo ahora, esta conciencia política de análisis sobre lo que nos toca luchar por la equidad de derechos de igualdad de oportunidades. ¿Qué legado le deja al mundo entero el Papa Francisco? Y tomando en consideración todas las cuestiones y reformas que se ha venido dando, incluyendo el ser austero en su funeral, porque él quitó desde el inicio algunas cuestiones que eran grandilocuentes o muy, ¿cómo decirlo? Parafernalia, ¿no? De poder. Exactamente. ¿Y qué es lo que le deja al planeta y en todos los sentidos, ¿no? Incluyendo también el tema de otras religiones, ya no tanto de conflicto, sino de acercamiento. Quizás eso sería lo principal que él nos deja. Quizás esa reflexión, Frank, y otra vez el cuestionamiento de los medios de comunicación, yo creo que eso es uno de los elementos que durante su papado estuvo ahí, pero que creo que tenemos que rescatarlo. Y cuando digo medios de comunicación, digo al poder de la información, qué responsabilidad tenemos quienes manejamos información, quienes hacen opinión o de los medios de comunicación. La parte austera yo creo que es eso, ¿no? Es una reflexión también al consumismo, algo que Pepe Mujica también nos llama a pensar. Tú trabajas, te esfuerzas para qué, para conseguir qué, para cuál es digamos, la meta alcanzable de las personas
para poder vivir con dignidad, con responsabilidad, con equidad, inclusive con redistribución, porque si tienes mucho o ganas mucho, deberías pagar muchos impuestos, ¿sí? Para que eso te subvencione a la gente que no tiene y que le hace falta muchas cosas. Entonces, esta austeridad te lleva a la reflexión de lo físico y de lo económico. Nosotros trabajamos acá para qué? Para tener una vida digna, para tener la posibilidad sí, de cumplir tus anhelos, de garantizar futuro a tus hijas, a tus hijos, con educación, con salud, con gozo, con placer, pero ¿cuándo es suficiente? ¿Y cuánto necesitas para que sea suficiente? Necesitas tener una mansión de 5 estudios donde nadie ocupe los cuartos y esté solo, básicamente viviendo en una mansión con 3 carros, 5 carros, o necesitas vivir con dignidad, con tranquilidad, que te permita cómodamente, inclusive aportar para una redistribución de la riqueza o queremos acaparar. Entonces, estas decisiones austeras, hablábamos hace un rato sobre toda la tradición del entierro de los papas, y tienen que ir en 3 tipos de ataúdes, y él eligió religiosamente uno de madera, mandó a cambiar muchas cosas, esta parte de la austeridad. Pero ¿para qué necesitas algo más de lo que necesitas? El confort, el dinero el confort que te trae el dinero, hasta cierto punto es verdad, pero ¿cuántos carros de cuántas marcas necesitas tener para tener confort? O necesitas, como sabemos de Pepe Mujica, que con su autito viejito que funciona y que funciona bien, ¿para qué? ¿Para qué tener algo más? ¿Para qué aspirar? Entonces yo creo que nos lleva a cuestionar esto, las aspiraciones de qué es lo que te hace feliz y cuánto necesitas para ser feliz. Y también esta enseñanza también de los salesianos, de la iglesia salesiana, donde también es el amor por el prójimo, por los demás, por los más necesitados. El Papa Francisco fue de los que fue a centrarse, a conectarse y a estar presente con la gente más necesitada y más estigmatizada de las sociedades. Personas presas, personas prostituidas, personas usando drogas, el lumpen de una sociedad que siempre pretende estar escondida, ahogada y hecha a un lado como que no existiera, mientras toda la parafernaria de dinero, de poder avalarte por las cosas que tienes es lo que sirve y funciona ahora. Y ese es Se el podría legado. Yo decir creo que que, se podría decir también el combate a las desigualdades sociales, se podría decir también esta tónica al ser el primer papa latinoamericano, dicho sea de paso, en 1300 años de la fundación de la Iglesia Católica y todas estas cuestiones que ha venido teniendo una de las principales religiones a nivel mundial, incluyendo también este sentido de la izquierda, porque él se le ha visto muy cercano hacia los países progresistas de izquierda. Podría decirse que ese también es parte de su legado. por supuesto, a ver, pensemos, ¿cuál fue el primer país de su gira después de haber sido nombrado papa? ¿Cuál fue? Fue el Ecuador. El Claro. Ecuador fue el primer país que él visitó en su visita oficial. ¿Por qué visitó el Ecuador? ¿Qué sucedía en el Ecuador en ese entonces? ¿Y cuál era la cercanía fehaciente, palpable de un papa con una visión salesiana? Bueno, pongámoslo en términos políticos ahora, de unas inclinaciones socialistas de izquierda y no de derecha, porque además la agenda de Papa Francisco dentro de la iglesia fue una agenda claramente progresista, pese a la institucionalidad de la iglesia, pero una con inclinación clara, clarísima a la izquierda y al socialismo. Yo veía ahora en todas estas sí, fotos y cosas a raíz del fallecimiento del Papa, imágenes que te expresan más que las 1000 palabras, ¿no? La postura del Papa Francisco, lo que él irradiaba cuando estaba al lado o en la visita oficial de aquellos gobernantes que eran más cercanos a su ideología versus con las visitas que él tenía que tener, visitas oficiales, porque con una autoridad así tienes que tener esas visitas oficiales. ¿Cuál era esa postura? ¿Qué era lo que irradiaba el Papa Francisco? Y tú ves camaradería, comodidad, sonrisa, y en la otra casi que la obligación a cumplir la parte formal, ¿no? Y todo el protocolo que él tenía que cumplir y que los papas tienen que cumplir.
Y se nota, hay cosas que se notan y se sienten. Y el Papa Francisco, les guste o no les guste, como Pepe Mujica, pertenecen a esta ala política de socialismo, de redistribución, de lucha contra la inequidad, contra la igualdad, contra la violencia. Un papa dentro de la Iglesia Católica que puso a debatir temas desde su postura, que él decía y repetía: ¿quién soy yo para juzgar? Siendo él el papa, la representación de la Iglesia Católica, él repetía: ¿quién soy yo para juzgar a dos hombres o a dos mujeres, hablando de la homosexualidad, que se quieren y se aman? ¿Quién soy yo para juzgar y decir si eso está bien o está mal, si eso es amor? Y empiezas a cuestionar y a contrastar con tus posturas paradigmas y cuestiones que estaban casi que intocables, que estaban permanentemente estructuradas en una institución tan jerárquica como la iglesia, y el jerarca mayor te viene a cuestionar esas cosas y te devuelve el cuestionamiento y te dice: ¿quién soy yo para juzgar? Es la reflexión que nos deja quiénes somos nosotras y nosotros para juzgar el amor de otras personas, hablando un poco de su postura sobre la homosexualidad. Y al mismo tiempo, ¿cuánto daño te hace juzgar y mancillar el buen nombre de una persona a raíz de la información y del poder mediático, donde te alimentas de eso? Le hablaba de la cropofilia, este amor por enlodarte, ¿no? En la mierda. Y él mismo lo decía, para poder sacar réditos económicos, políticos, del ensuciar el buen nombre o calumniar a una persona con algún fin que te permita a ti básicamente seguir ganando dinero y seguir aumentando tus bienes materiales, porque como que no es suficiente lo que yo te decía: el carro, la vivienda, la comodidad, la dignidad, porque tienes que aspirar a algo mucho más alto. ¿Y qué es esa aspiración? ¿A qué nos lleva a ese consumismo? Además, un papa súper ecológico y súper cuestionador con las estructuras de poder y cómo el mundo también se ha llevado a este consumismo. Entonces nos deja unos legados, nos deja unas enseñanzas. Ojalá que todas estas reflexiones que estamos teniendo durante este proceso, que va a ser muy complicado, Frank, nos lleve también a la reflexión, pero sobre todo la inspiración para poder seguir interpelando los espacios, disputando las narrativas y también la política. La política desde una visión socialista, salesiana, de izquierda, versus una ola de extrema derecha, de individualismo, de egoísmo, de cropofilia o cropofilia, y de autodestrucción para acaparar poder, para acaparar riquezas, mientras tenemos estas desigualdades inhumanas. El Papa Francisco nos deja humanidad, y yo creo que nos queda a nosotras y a nosotros aferrarnos de esa humanidad, pero también a politizarla con contenido político, valga la redundancia, esa humanidad. Porque sin esa conciencia social, sin esa estructura política, nos vaciamos y nos quedamos de verdad creyendo que mientras más carros tengas, que mientras más grande sea tu mansión, mejor ser humano o mejor persona eres, cuando hay que revertir todo eso y empezar a hablar de la redistribución, de la equidad y de las desigualdades. Con esta cerramos para ir a los siguientes temas y es en torno a que no se vio tan aprobado por algunas élites económicas, por algunos políticos. Y ahí, Tamara, te preguntaría, ¿qué decir de comentarios como de Milei, que en ciertas ocasiones fue muy despectivo en contra de el Papa Francisco y que ahora él se lamenta por haber perdido a uno de los grandes del mundo entero? ¿Qué decir de esta dualidad? ¿Qué decir de esta, no sé cómo decirlo de una manera, pero ha habido esos detractores del Papa Francisco que antes inclusive le decían hijo de tal, pero que ahora lamentan su muerte? Pura y llana hipocresía, Frank, pura y llana hipocresía. Milei es un pelmazo, no tengo otra palabra para definir a un presidente como él. Y una hipocresía de haber sido capaz de insultar, vilipendiar, no de una confrontación política de argumentos, sino del insulto, del adjetivo, al Papa Francisco por sus posiciones
políticas, ¿no? Porque al final la Iglesia Católica me van a decir es una institución religiosa, no, también es una institución política. ¿Qué hace política? ¿Qué hace su religión a raíz de su visión política? Que también tiene que acomodarse y reestructurarse en los desafíos de este mundo. Pero tenemos un contexto global súper complejo donde yo he hablado con amistades y analizando esto, un querido amigo hacía esta analogía, decía, hemos vaciado, ¿no?, de contenido la política y hemos llenado o hemos llegado a un momento donde los líderes políticos llegan al poder político, Milei, Trump, aquí en el Ecuador, Daniel Noboa, sin contenido político. Y cuando digo contenido político es con una ideología clara que te permita comprender. ¿Cómo miras tú el mundo? ¿Cómo consideras y concibes tú la equidad, la inigualdad? ¿Cómo consideras y miras tú la equidad de derechos, los derechos humanos? ¿Cómo consideras tú que una sociedad tiene que llegar a progresar, a construirse, a producir, a desarrollarse? ¿Con qué visión llegas? Y tenemos a Milei, a Trump, a Daniel Noboa, entre otros líderes, la extrema derecha en Europa, que ni siquiera tienen eso, que lo único que tienen es ambición individual, eso sí, dinero, ambiciones materiales, que comprarlo todo con el dinero, pensar en una forma de negocios. La humanidad para ellos es como un negociado y no una forma de vivir y de redistribuir y asegurar derechos a las personas. No, ellos lo ven como algo que tú tienes que controlar, el mercado, el dinero, para llamar a la libertad, algo con lo que mi lega no es viva, viva la libertad, carajo, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco te habla que no puede haber libertad cuando hay hambre, no puedes tener libertad cuando eres discriminado, discriminado, no puede haber libertad cuando tienes guerras, no puede haber libertad cuando estás consumiéndote la tierra, extrayendo minerales y envenenando en ese proceso tu propia tierra, el agua, lo que te da de comer. ¿De qué libertad estamos hablando si no es una libertad atada a las cadenas de quienes nos dicen que es la libertad, atándonos las cadenas de ellos? Y del adjetivo, del insulto de mi ley ahora pasar a básicamente a alabar a un papa que está y que estuvo y estará siempre por el resto de los días de la humanidad en la historia que el Papa Francisco construyó en contra, o mejor dicho, al lado opuesto de la orilla política y humana de Javier Milei, a mí me parece pura y franca hipocresía, inclusive con un manejo quizás con tintes políticos y necesidad política que este señor en Argentina debe tener ahora, porque obviamente el Papa Francisco tenía sus detractores, pero también tenía el pueblo. O sea, siempre el pueblo, los más necesitados, los más desposeídos y las personas con muchos desafíos para sobrevivir y tener dignidad en su vida, terminan aspirando líderes como el Papa Francisco que te hablan de eso, pero también te hablan con conciencia, con educación, con filosofía, con historia, como decía mi gran amigo, que nos toca reconstruir, construir, poner en la mesa, porque no es suficiente hablar de libertad con TikToks y con likes para tener becas que te sirvan a estudiar cosas que te permitan tener más likes, ¿no es cierto? Sino que se trata de tener un compromiso con la humanidad, con el planeta, con la violencia, con la desigualdad, con la inequidad. ¿Y cuál es el legado de mi ley? Versus, no nos olvidemos lo del escándalo de las criptomonedas, versus el legado del Papa Francisco, Claro, que vivió en austeridad y que nos deja ese mensaje, ¿no? han sido las apreciaciones de Tamara Hidrobo en esta primera parte. Antes de ir a la segunda parte, amigas y amigos, recuerden suscribirse al canal, dejar su épico pulgar arriba, ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales en retrospectiva. Vamos a la segunda parte y continuamos junto a Tamara Hidrobo, migrante ecuatoriana y analista política, para hablar en torno al tema del informe preliminar de la OEA. ¿Qué decir al respecto, Tamara? ¿Se puede decir que la OEA ha estado dando un, por así decirlo, una luz en medio de toda esta oscuridad que ha sido los resultados de el balotaje del 13 de abril, porque ha mencionado, entre otras cuestiones, que, por ejemplo, al ser asimétricas, la papeleta de votación que nosotros tuvimos el día domingo 13 de abril, se pudo haber trasladado la tinta, digamos, si fue de la candidata Luisa González,
va Daniel Noboa. Y eso no lo dice la Revolución Ciudadana, sino lo dice la Organización de Estados Americanos. Tamara, Bueno, yo estoy esperando, honestamente, Frank, que alguien me diga que la OEA es correísta, ¿no? Porque cada vez solo eso faltaría. que, cada vez que alguien sale a cuestionar el sentido irracional de todo lo que estamos viviendo en este país, resulta que termina siendo ser correísta, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos que analizar muchas cosas, muchísimas cosas que tienen que ver con todo el proceso electoral. Venimos de un proceso electoral que fue todo menos equitativo y menos transparente. Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos que poner política, sentido común, análisis, contenido a esto. Hablar de fraude no solamente se trata de cambiar papeletas o dañar actas, que por cierto son 5.091 actas que están todavía en entredicho, ¿no? Si no estoy mal el número, si la memoria no me falla. Estamos viendo todo un proceso que la OEA lo pone en su reporte. Un candidato presidente que utilizó todo el poder del Estado, un candidato presidente que ignoró, violó y se pasó por las tranqueras todas las normas y las leyes de este país en todo el juego electoral, en el juego de las elecciones, y además la persecución que ha tenido, que tuvo y que quizás seguirá teniendo sus detractores, y todo el cuestionamiento alrededor de la vicepresidencia, ¿no? De delegar o no, y a quién delegó o no el poder, y utilizar además todo el Estado, y lo de los bonos. O sea, todo esto, hay personas que te pueden decir, esto es el fraude, ¿no? Es un fraude fraguado, que no es la papeleta, el cambio de los números, sino que es un fraude procesal. Yo creo que más que es un fraude, es toda una forma de inmolar el sistema democrático, electoral, constitucional, legal de un país, con todo lo que venimos viendo, ¿no? De Daniel Noboa hasta el día que llegamos a las urnas. Claro, porque no fue No, una competencia justa, no no lo fueron las fue. mismas reglas del juego. En un partido de fútbol dirían que Daniel Noboa le compró al árbitro, a los jueces de línea, y encima la cancha la tenía inclinada. Y no solamente eso, sino que él dibujó, marcó dónde queda la media cancha, haciéndole más adelante, movió su arco más lejos, y él puso el público. Y además, Claro, hagamos en esta la analogía del partido de fútbol, no solamente que puso el público, sino que les pagó las entradas para que vayan las barras bravas de él, y solamente las barras bravas entren. Y que claro. además, que los árbitros del VAR, del VAR, sean árbitros pagados por él y de su partido. Y además, que solamente se transmita el partido que él estaba jugando y las jugadas no del equipo contrario, en todos los medios masivos y medios de información. Entonces, la gente fan o hincha del otro partido ni siquiera vio jugar a sus jugadores, no sabía cuál era la estafa. Hablemos de estafa política. La estafa política de toda esta analogía de la cancha de fútbol inclinada, dibujada con el público propio, con árbitros vendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además abusando de un poder que el mismo equipo de fútbol se parece, se acabó el partido ahorita. Es más, no se acabó, sino que todo el mundo sale porque ahorita no vamos a jugar. No es que no esté lloviendo o el césped esté mojado, sino que vamos a jugar porque vamos a poner estado de excepción. O sea, todas estas cosas que hemos venido observando como país, que se han ido violando y se han ido utilizando a medida y a ganas y a la disposición del presidente cuando le ha dado la gana, como le ha dado la gana, y hemos dejado pasar. ¿En qué momento, no solamente la Revolución Ciudadana, sino los otros partidos políticos, Frank, se levantaron a reclamar esto? Hubo voces, teníamos a Leonidas Issa, pero ¿dónde están los otros 14 binomios? O al menos ponen 10 binomios, porque los otros se fueron con Daniel Noboa, a hablar de este tipo de violencia y violación, los liderazgos de aquellos que estaban golpes de pecho, a ellos sí, a decir que iban a cambiar el país, que ellos eran los elegidos para gobernar este país. ¿Dónde están los candidatos? Por ahí quedaron unos o dos que están haciendo también su proselitismo político y buscando también espacios de poder. Pero ¿dónde están aquellos que se dijeron que iban a lucharle a este país que dicen amar? ¿Sí? Y no solamente eso,
sino que dentro de todo este fraudulento proceso, tenemos ya las elecciones en medio de estado de excepción, todo lo que ha dicho la OEA, y tenemos los resultados que tenemos. Y empieza todo este proceso de cuestionamiento, no solamente de la parte matemática, estadística, de todas las proyecciones numéricas, porque los números son exactos, ¿no? Que te pone en cuestionamiento esto. Yo no sé si es que hubo fraude porque yo no tengo las pruebas. Yo sí sé que hubo un proceso fraudulento que nos llevó al 13 de abril a tener este proceso donde los números nos indican que no cuadran, que no hay racionalidad, que no hay explicación estadística y matemática que te demuestre esto. Entonces la Revolución Ciudadana tiene que probar ese fraude, pero más que probar el fraude que ya está mencionado por la OEA, tenemos que empezar a pasar a la parte legal y jurídica que no sé si alcancemos y nos llegue, porque estamos a horas o a días de que el Consejo Nacional Electoral declare los resultados oficiales y ahí quedemos, ¿no? Y el país se va a quedar sin conocer y sin comprender lo de las papeletas, lo de los votos nulos, lo de el ausentismo, todas estas cuestiones numéricas que tienen que tener una explicación. Y si tú me preguntas, yo creo que la única explicación clara es que el CNE haga una auditoría, que las 5.091 actas que tienen problema sean clarificadas, si es necesario abrir las urnas, se vuelvan a recontar los votos, se registren todas las irregularidades de la papeleta, del padrón electoral, etcétera, etcétera. Tengamos números hasta para saber, por ahí dicen que los de la tercera edad salvaron a Novoa. Y las y los migrantes, y las mujeres, y los jóvenes, cómo votamos, por qué votamos, y tener un análisis cualitativo y comprensivo de lo que pasó, pero además un sistema que nos asegure que lo que pasó el 13 de abril fue exactamente lo que el pueblo quiso, con voluntad propia, y no que tengamos estas sombras de cuestionamiento sin clarificar, sin aclarar, porque básicamente el árbitro apitó y se fue a su casa y desapareció y se resistió a que le cuestionen o a ver el partido otra vez, a revisar las jugadas del partido para ver si es que el penalti fue efectivamente penalti o si el foul fue foul, para que nos permitan ver y observar y nos digan la verdad de los resultados oficiales verdaderos y verídicos cuando venimos de un proceso ya cuestionable. Pese a En este, eso, en este sentido, Tamara, ¿se podría ver que hay alguna probabilidad de que el Tribunal Contencioso Electoral dé paso la impugnación de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González? Y te pregunto esto, Tamara, porque el CNE, el TCE, la Corte Constitucional y demás instituciones, salvo la Asamblea, le han servido de alfombra a Daniel Noboa. ¿Tú crees que pueda llegar a dar alguna luz también el Tribunal Contencioso Electoral con todo lo que ha pasado en los últimos meses? en una visión de sentido común, de legalidad, de transparencia, del legado de Papa Francisco en la verdad, sí, debería pasar eso. En la realidad y el contexto del Ecuador, de instituciones cooptadas, de almas, estoy diciendo almas vendidas, ¿sí? De rabos de paja, no creo que eso vaya a darse. Yo creo que se van a declarar los resultados oficiales, que el Ecuador no va a saber en el corto plazo la verdad de estas elecciones. Yo creo que si tuviéramos esta verdad, esta conciencia, si no tuviéramos, sí, lo que tenemos en instituciones, en deudas políticas, en chantajes, en compras, no tengo pruebas, no tengo dudas tampoco, lo más racional y lo de sentido común en derecho, en legalidad, es que el juez electoral diga, vamos a resolver cualquier duda, que la Revolución Ciudadana obviamente presente las actas y haga todo el proceso legal, porque además tenemos una norma. No es que aquí estamos en el despelote, que se armó el despelote y cada uno hace, no. Tenemos normas y leyes que rigen estos procesos, que no se las siguen, que se las ignoran a conveniencia dependiendo a quién le conviene. Pero si tuviéramos un árbitro electoral que sea realmente árbitro, lo legal sería que hagan el procedimiento de las denuncias y que tenga que hacerse las auditorías del sistema, que se limpien las actas, 5.091 actas que están en entredicho, que se comprenda qué fue lo que pasó, que se haga un informe y que se declaren resultados oficiales, teniendo a los dos, a los dos partidos, a los dos contrincantes, aceptando los resultados
mirando voto por voto, urna por urna, acta por acta, porque más tienen delegados y tienen que sostener eso y limpiar el proceso. Jugar con la democracia es jugar con el futuro de una nación. Y si tenemos aquí una democracia manipulada a la conveniencia de quién pagó más, de quién tuvo más plata, más poder, o quién es más bravo o más mal enemigo, estamos jugándonos el futuro. A la hora de la Las verdad, yo no encuestas creo que eso llegue a pasar. Las encuestas habían develado prácticamente un empate técnico. 7 u 8 encuestadoras daban la victoria a Luisa González y 2 daban la victoria a Daniel Noboa. En el exit poll se pudo ver lo mismo. La una le daba la victoria a la candidata de la Revolución Ciudadana, mientras el otro exit poll le daba a Daniel Noboa, con márgenes muy estrechos. Y a lo que me voy, Tamara. Sabemos que a veces las encuestas fallan, pero ninguna de las encuestadoras pudo haber visto ese elefante de 11 puntos que fue el resultado que presentó el Consejo Nacional Electoral el 13 de abril. Sí, yo creo que sí. Hay muchas cosas, ¿no? Que por ahí se les fue la mano. O sea, que se planeaba hacer. A ver, eh, en mi análisis de lo que yo veo, teniendo una disputa tan justa como veníamos, sabíamos, la gente a la que nos llegaban las encuestas, sabíamos que teníamos una disputa de un 1.5 a 2 puntos y que los indecisos, los votos indecisos estaban todavía por decidirse y que podrían esos votos marcar la diferencia entre un candidato u otro, ¿no? Entre la candidata y el candidato, mejor dicho. Eh, y el momento que tú tienes una disputa así, si tú necesitas hacer fraude, comprar votos, hacer trampa, no te vas a lanzar una trampa de 11 puntos, ¿no? Tienes que hacerte la trampa que te permita ganar al menos con la diferencia necesaria para asegurar una victoria con un margen tan estrecho. Por ahí dicen, yo no tengo pruebas, pero es lo que se dice que se les fue la mano en esta intencionalidad de hacer el fraude, pero un millón 200.000 votos me parece bastante complicado y además te puedes decir dónde se fraga el fraude más allá de todo lo que hablamos, ¿no? De todo el proceso per se fraudulento, el momento ya del voto, de contar la liñita marcada en el casillero del binomio, ¿dónde haces? En las actas. Y la Revolución Ciudadana está presentando 5.091 actas que tienen problemas. ¿Cuántos millones? Además tienes que ir a la Junta Receptora del Voto, son 300 personas, hay 4.000 juntas receptoras del voto, etcétera, 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 dónde se votó, dónde hubo ascetismo, todos estos análisis que tienen que darse, pero, pero también tenemos el sistema, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema en el momento que pones la acta, los números? La Revolución Ciudadana hablaba también de hacer la auditoría al sistema del Consejo Nacional Electoral para la transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, o se les fue la mano, no sé, o intentaron y lograron marcar un poco la diferencia. Y lo que yo sí creo, y a mí me llama muchísimo la atención, y creo que eso es lo que nos queda a quienes estamos del lado de la orilla de los derechos humanos, de luchar contra la inequidad, de buscar igualdad de derechos, equidad en derechos, igualdad de oportunidades, de erradicar violencias. Lo que nos queda es este desafío de comprender, Frank, que hubo muchísimas personas, muchísimas, yo no sé cuántas. El Consejo Nacional Electoral dice que por 1.200.000, o sea, no sé cuántos millones de ecuatorianos y ecuatorianas votaron por Novoa, le creyeron a Novoa. Y votaron, no sé si convencidas o convencidos, pero votaron muchos de ellos. Que yo he hablado aquí con la gente, taxistas, con la gente de la calle, haciéndoles este cuestionamiento de lo que ha significado el gobierno de Daniel Noboa. Gente que te respondía, es que no quiero que me quiten el dólar, es que prefiero 14 horas sin luz que regrese el correísmo, el cuco del correísmo, es que no le dejaron gobernar, es que el correísmo dejó destruido el país y pobre presidente ahora tiene la oportunidad de ahora sí, de verdadcita, de trabajar. Es que a mí me llegó el bono 6 días antes de las elecciones, ¿cómo no le voy a creer al presidente? Es que. Entonces, en medio de todo esto, el desafío aquí está en que muchísima gente, la mitad más uno, puedes decirlo, no sé si la mitad más 11.2 puntos, pero sí la mitad más uno de la población de este país le cree a Daniel Noboa. Y ahí está el desafío. Y ahí tenemos las personas que estamos de este lado de la orilla un desafío, no solamente para entender y comprender, sino para buscar
la estrategia que nos permita llenar de política, de contenido, de debate, de análisis, de sentido común, de información, de educación en derechos humanos, en dignidad, en erradicación de la pobreza, de la violencia, que nos lleve algo más del TikTok y tener 1 millón de likes para tener una beca y sentirte afortunado porque lo lograste con 1 millón de likes en la inmediatez de la sociedad que Podría, vivimos. podría ser este el evento catatónico, porque había revisado y hasta el día de hoy no encuentro una situación casi similar a la del Ecuador, donde no hubo un evento catatónico como la muerte de Fernando Villavicencio hace 2 años, la cual ya fue desmentida por la propia ex esposa del fallecido Villavicencio, me refiero a Verónica Sarauz, quien dijo que la propia fiscal le había presionado para dar esas declaraciones a través de Twitter, echándole la culpa al correísmo y demás, pero sin haber ese efecto detonante, Tamara. La probabilidad que hemos visto y hemos analizado con algunos matemáticos y algunos que siguen en el tema estadístico es del 0,04% que se den unos resultados como los del domingo. Quizás lo que tú manifiestas pudo haber sido ese efecto catatónico, el tema engañoso en torno al dólar, en torno a los grupos de paz, en torno a la campaña sucia que hizo Daniel Noboa en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Pudo haber sido ese el hecho catatónico? Yo creo que sí, pero es que además algo que creo que nos falta como mirar y analizar, Frank, es los resultados del Ecuador dentro del contexto mundial. Dentro de un contexto mundial donde vamos abajito y tenemos a Milei, de presidente de la Argentina, donde tuvimos un Bolsonaro en Brasil y a Lula preso, ¿no? Donde tenemos a un Trump en los Estados Unidos, donde tenemos a la extrema derecha fascista tomando espacios narrativas presentes en la Europa que vivió y sufrió la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos una arremetida de la derecha fascista, vaciada de contenido humano, pero muy, muy llena de intereses económicos en el poder mundial. Y el fenómeno de los Estados Unidos, de migrantes indocumentados votando por Trump, te dice y te refleja lo que es capaz del ser humano cuando está vaciado de contenido de comprensión y de la realidad que le rodea, que es capaz de votar en contra de sus derechos humanos y en contra de sus propios intereses para permitirse y sentirse alguien mejor o alguien diverso o sentirte inclusive tener otra categoría en este mundo también dividido por clases, por género, por color de piel, donde tú necesitas avalarte y sentirte alguien, ergo, sentirte superior o tener una superioridad, que es un poco también el discurso de la derecha. No solamente una superioridad moral, sino una superioridad económica, una Y a, por- superioridad imaginativa, una superioridad aspiracional de y tener a 5 propósito de carros y una esta, mansión. y a propósito de esta derechización y esta derechización que está viviendo el planeta entero, porque no solo pasa en Latinoamérica con Milei, sino en Europa con Marine Le Pen, no solo Marine Le Pen, ahora hay alguien mucho peor que Marine Le Pen. Yo no pensé que podría llegar alguien incluso peor que en materia de derechos, me refiero, por supuesto. Quizás esto es lo que ya se vaticina en el Ecuador para irnos al último tema en torno a esta lista negra de Daniel Noboa. 100 personas que estarían en esa lista, periodistas, analistas políticos. Le vi al vicepresidenciable Borja, a la candidata presidencial Luisa González, vi a periodistas como Andrés Durán, el chochólogo, vi a analistas políticos como Mauro Andino. ¿Es esto lo que se nos viene? ¿Es un preámbulo de lo que podría llegar a vivirse en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Coloquialmente, Fran, yo te dijera que la boca se nos haga chicharrón, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Yo creo que se nos viene una época muy dura de un hostigamiento incansable, de una sed de poder insaciable y de una persecución a raíz del miedo de crearte falsos positivos, de
de hostigamiento mediático, de persecuciones. Lo de la lista te refleja esa intencionalidad. A mí me decían, Tami, siempre ha habido listas, ¿no? Siempre ha habido las listas y el control y el poder y la inteligencia. Eh, pero una cosa es que existan las listas de la inteligencia de una nación y otra cosa es que te publiquen la lista para básicamente meterte el miedo al cuerpo, ¿no? Y que te cuestionen si puedes salir del país o entrar a tu país sin tener un proceso de hostigamiento, de humillación y de miedo. Entonces, si a tus contrincantes le arrebatas el poder de la libertad y la responsabilidad de crearte oposición y de cuestionarte, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué sistema. ¿Un sistema democrático o un sistema antidemocrático? ¿Un sistema de ampliación y tolerancia o un sistema autoritario? Y tenemos el perfil de un presidente que después fue candidato y presidente candidato a la vez, que nos ha demostrado con hechos que no tiene límites, y que es capaz de violentar cualquier norma, incluida la internacional y acuerdos internacionales, con lo que pasó en la Embajada de México, con el ataque armado al territorio mexicano en la Embajada de Quito, en la Embajada de México aquí en Quito, te refleja eso, con un presidente que le responde a su vecino más cercano, que es Petro, que es Colombia, que no le importa lo que piense, lo que crea y que, o sea, que empieza a creerse autosustentable y autosostenible y autoautoritario a tal punto que terminas de colaborar y de disentir con respeto y que tu necesidad entre uno de los juegos políticos de la opinión, de la narrativa, de la disputa de la palabra, de la disputa de poner contenido a lo que está vaciado de contenido en este país, una de las cosas que yo sentí personalmente, porque es mi experiencia personal, es la arremetida de trolls y bots en mis redes sociales. El día lunes estuvieron y no han parado. Y además ya con ataques a la difamación, a la calumnia, pero a la parte de la honra personal, inclusive ya diciendo cosas alucinantes sobre mí. Y yo digo, ¿qué poder de palabra tengo yo? No se diga ser parte de esa lista de 100 personas con nombres, apellidos, números de estudio de fotografía y que además experimentaron en los bordes de este país hostigamiento, persecución y miedo. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tenemos quienes estamos de este lado de la orilla para poder confrontar, para poder disputar la política, si es que hay miedo de que nos hostiguen, nos persigan por todas partes, desde las redes sociales hasta el momento que vas a hacer migración para salir del país, que tengas a personas de la fiscalía haciéndote las preguntas que no deberían hacerte, preguntas de rigor, dice, o que tengas al candidato a la vicepresidencia saliendo de vacaciones con su familia y básicamente teniendo que salir huyendo del país por el hostigamiento que recibe en el momento de mayor respeto a un ciudadano del propio país cuando sales o entras de tu país, porque es tu Lo país. bueno que Entonces empiezan a vivimos, controlar. lo bueno que vivimos en democracia y en aires de libertad para algunos. Antes de O sea, finalizar, Tamara, ¿cuál sería la verdad monumental de todo lo que hemos hablado, incluyendo también el tema de lo que ha dicho la OEA en su informe preliminar, de que podría haber irregularidades, mejor dicho, de que hubo irregularidades en el proceso electoral, lo cual no lo dice de manera expresa, pero podría tratarse de un fraude del 13 de abril? Tamara. sí, para acabar la idea, quería decir, Frank, si te coartan el derecho que tú tienes a entrar y a salir de tu país, no de otro país, del que te parió, ¿qué libertad tenemos? ¿De qué libertad me hablan? Yo creo que una verdad absoluta es que entramos a un proceso de incertidumbre, de zozobra y de miedo, porque no tenemos garantías de que tuvimos un proceso transparente. No tenemos garantías de que tenemos una democracia estructurada que nos garantice el futuro. Con la elección libre del pueblo ecuatoriano, haya ganado Daniel Noboa legítimamente o no, pero tiene que haber esas garantías. No hay esa
libertad de sentirnos libres en un país absolutamente democrático porque está en cuestionamiento todo. Y creo que la verdad absoluta es que nos toca cuestionarlo todo también y cuestionarnos a nosotras y a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer o no hacer para resistir, pero sobre todo para persistir y continuar. Frank, y otra verdad absoluta de todo esto son los liderazgos. Una candidata mujer a la presidencia que guarda 3 días o 2 días y medio de silencio en el círculo rojo de la disputa política, la palabra, ¿de qué liderazgo me están hablando? ¿De qué liderazgo me están hablando otra vez? Todos aquellos candidatos que juraron amar este país y que ahora no se sabe dónde están ni quiénes son ni qué hacen, a excepción de los que se están acomodando. Candidatos y candidatas a la vicepresidencia. ¿Dónde está la capacidad humana de amor por este país y la capacidad intelectual de empezar a politizarlo todo, cuestionándolo todo, empezando a cuestionarnos a nosotros y a nosotras mismas y a los movimientos a los que representamos, no solamente políticos, sino los movimientos sociales y ciudadanos? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad para garantizar? No hablemos de libertad, porque mientras hay niños que tengan hambre y mujeres sean violentadas, no hay libertad en este país. Mientras existamos personas que tenemos miedo de ser parte de una lista, no hay libertad en este país. Mientras no tengamos garantía de derechos, jamás va a haber libertad. Entonces, ¿cómo queremos construir, posicionar y visualizar esa libertad donde las personas puedan ser, hacer y vivir sin miedo, con dignidad y con derechos asegurados? ¿Qué nos toca, qué nos va a tocar hacer y sobre todo a qué nos vamos a tener que enfrentar si queremos no solamente resistir, sino que tenemos que persistir? Y estas transformaciones sociales no es de una elección, no es para construir una campaña política de 1 año y medio, 2 años y centrarte en un liderazgo para después guardar silencio y callarte. Es una lucha que tiene que ser un día sí y otro también, de presencia, de poner el cuerpo, la palabra, la cabeza, esto y esto para disputarle a esa derecha dominante, a ese sistema neoliberal que nos explota, que nos oprime todos los días el contenido de la política, el debate, para que tengamos la capacidad que en otras elecciones la gente vote con conciencia, con amor y no por odio, miedo o porque les compraron. Han sido las apreciaciones de Tamara Hidrobo, migrante, analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Un abrazo, Fran, muchísimas gracias. A persistir y a continuar un día sí, otro también. Un abrazo. A continuación le damos la cordial bienvenida a Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, preguntándole primero, Jorge, sobre este hecho que ha conmocionado al mundo entero, que es sobre la muerte del Papa Francisco. ¿Qué decir al respecto? Se va uno de los papas más, más nombrados en los últimos años, primero por haber sido latinoamericano y segundo quizás por su tendencia hacia la izquierda, hacia el progresismo. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Fran Pozo, y al medio de comunicación que nos permite nuevamente establecer contacto con la ciudadanía y expresar nuestras opiniones y puntos de vista. Ciertamente, el mundo entero se encuentra afligido por la muerte de un pontífice que resultó afín a determinadas tesis que mantiene los pueblos oprimidos y que mantienen el mundo para lograr sociedades más justas, equitativas, sin exclusiones, con la participación de los ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que el legado del Papa Francisco va en torno fundamentalmente a este acercamiento hacia los sectores más vulnerables del mundo. El segundo elemento me parece que es su profunda preocupación por el ambiente, una preocupación que inclusive la expresó a través de un documento que suscribió años atrás, el que hace una defensa de la naturaleza y alerta al mundo entero respecto a las dificultades que podríamos tener si seguimos utilizando los recursos naturales sin ningún cuidado.
Esto, el segundo elemento me parece muy importante. El tercero tiene que ver con que esta voz papal, que es una voz de fe, que es una voz que tiene un prestigio moral fundamentalmente, apuntó a la necesidad de que eh, pensemos siempre en el ser humano, pensemos en su bienestar, pensemos en la posibilidad de su desarrollo como tal. Entonces, estos elementos me parece que son altamente relevantes en la gestión que tuvo el Papa. Ciertamente que no pudo celebrar un concilio que modifique la estructura clerical, la estructura de la curia, el tema financiero que siempre ha agobiado al Vaticano, pero creo que con sus decisiones, con sus opiniones, ha señalado lo que yo expresé en momentos previos a esto. Y ciertamente nos acongoja, pero fundamentalmente esperamos que esta política que se dará en torno a la nueva elección del Papa nos sirva y permita que el sucesor de Francisco sea también un papa con una orientación parecida a la que tuvo Francisco. Ciertamente que nunca hay continuidad, cada papa imprime su sello, pero aspiramos que el nuevo papa no responda a estos presagios de algunos presidentes de potencias mundiales, que es la presencia de papas con una orientación, con clara orientación a políticas absolutamente conservadoras, claramente conservadoras, de extrema derecha. Quiero solamente terminar este análisis señalando algo que me ha extrañado y me ha hecho preocupar inmensamente. Un conjunto de sacerdotes, de prelados de varios países, hacían un conversatorio en donde hacían plegarias porque muera el Santo Padre. Plegarias, porque todos ellos se sumaron de diferentes sectores, de Estados Unidos, de Europa y de otros sectores del mundo, diciendo, nosotros también nos sumamos, yo también me sumo a las plegarias para que le recoja en su seno el Señor. Estaban gustosos porque se produzca la muerte del Padre lo más antes posible, del Papa Francisco. Esto expresa cómo existió una oposición tenaz, fuerte e inmensa de parte de los mismos prelados que dominan muchas veces la burocracia del Vaticano. Podría ser también parte del legado del Papa Francisco el combate a las desigualdades y este acercamiento más hacia los más empobrecidos. Y lo digo porque sus discursos, la gran mayoría, eran hacia ese sentido. Podría ser esto una de las razones por las cuales algunos cardenales, algunas personas de las que usted había manifestado, deseaban que el Papa Francisco muriera. Efectivamente, efectivamente. Muchos sectores de la iglesia han mantenido desde muchísimo tiempo, desde siempre, han mantenido una postura respecto a que la religión no debería intrometerse en los problemas económicos y sociales del mundo entero. Pero ciertamente, los problemas sustantivos del ser humano tienen que ver con la desigualdad, tiene que ver con lo que el Papa decía, no es posible que sigamos teniendo descartables en el mundo. Descartables son los migrantes. Tuvo una fuerte oposición a esta política antimigratoria que se presentaba en Europa y en otros países del mundo. Tuvo una fuerte posición a favor de todo este conjunto de descartables. No se olvide que conversó con parejas lesbianas, con parejas homosexuales y que tuvo acercamiento, no autorizó precisamente matrimonios de este tipo, pero efectivamente señaló que no es posible seguir manteniendo en el mundo descartables. Y claro, aquí vemos cómo ha crecido la pobreza a nivel mundial. Estados Unidos dice que el 1% tiene más del 80, del 85% de toda la riqueza. Y evidentemente los sectores medios, los sectores empobrecidos, sufren una crisis inmensa, una crisis que se genera con falta de educación, de salud, de alimentación.
Estos son los descartables. Los descartables son los pueblos que no tienen acceso a voto, los descartables son los que no tienen acceso a reclamar sus derechos. Y entonces el Papa Francisco hizo importantes declaraciones. Ciertamente que su voz es una voz más bien moral, una voz ética que plantea al mundo estos desafíos, pero es importante tener voces de esa naturaleza, porque otras voces finalmente han estado ligadas. Recordemos, en siglos pasados han estado ligadas a la Inquisición, han estado ligadas a la opresión, han estado ligadas al sojuzgamiento de los pueblos. La misma conquista española en América Latina significó eso. Cristóbal Colón con la espada y los curas con la cruz para dominar a los pueblos que conquistaban, para extraer sus riquezas. Entonces, esta ha sido la práctica. Francisco viene de una experiencia en la cual se liga a los sectores pobres en Argentina, en la cual se liga con comunidades religiosas de base, y él mismo tiene un comportamiento que se aproxima a la humildad. Y no se aproxima a la humildad simplemente para hacerla comentarios de que esto es lo que vive el pueblo y esto es lo que vive Jesús. No, para decirnos que esa es la práctica que deberíamos tener, una práctica ligada a los humildes, ligada a solucionar los problemas de la desigualdad, no ligada solamente a enunciarlos, no ligada a hacer tres rezos de rosario y se soluciona todo, no ligada a las procesiones para que esto una virgen, un santo, venga y solucione el país. No, ligado fundamentalmente a que se rompa este sistema oprobioso que muchos le denominan capitalismo, que otros lo dicen neoliberalismo, etcétera, pero que en definitiva es la ruptura de la desigualdad en el mundo. La institución del Vaticano, al ser un país, también ha tomado decisiones políticas y también ha tenido contradictorios. En este caso, el Papa Francisco, ha habido algunas personas, como usted lo ha manifestado, le han deseado la muerte y ha habido presidentes como Javier Milei. ¿Por qué lo menciono? Porque Javier Milei, presidente argentino, el Papa Francisco, Papa argentino, y varios improperios que le lanzó Milei al Papa Francisco, inclusive le dijo hijo de tal, pero ahora lamenta su muerte. ¿Qué decir al respecto de Javier Milei y esta doble forma de expresarse en contra y a favor del Papa Francisco? Es una actitud de hipocresía absoluta, una hipocresía absoluta. Ciertamente, los presidentes que tienen una tendencia de derecha, una ideología es contraria al ser humano, una ideología que es contraria al ejercicio de derechos, no les molestaba la presencia de Papa Francisco, les molestaba los escritos que él tenía, les molestaba la aproximación hacia el bien común y hacia señalar que el problema sustantivo en el mundo es la desigualdad, es el capitalismo, es el neoliberalismo. Esto lo dijo de manera clarísima. Por eso el Papa Francisco le indilgó el hecho de que el Papa y sus acólitos, decía, refiriéndose a quienes estaban muy cercanos, eran precisamente los delegados, los enviados del enemigo, los enviados de Lucifer. Y hoy tenemos precisamente entre uno de los posibles papas, uno de los candidatos que fue indicado precisamente con esos epítetos. Por lo tanto, esperamos que estas realidades políticas, económicas, que se está discutiendo en este momento alrededor de los 137 cardenales, que son aquellos que pueden elegir al nuevo pontífice, logren conciliar una posición que esté a favor de las tesis no de la izquierda y la derecha, a favor de las tesis del ser humano, a favor de romper la desigualdad, a favor de levantar estas voces necesarias, estas voces morales necesarias para detener el avance increíble, el avance poderoso, el avance fuerte de tesis de carácter neoliberal que no son otra cosa que la ruptura de los derechos de los ciudadanos. Trump ya se ha adelantado a señalar que él tiene un candidato. Perdonen,
El señor Trump no tiene la autoridad moral para enunciar quién podría ser el Papa próximo que gobierne la Iglesia Católica. Y ciertamente, con esto concluyo este análisis. Lamentamos la muerte del Papa, pero creo que tenemos que seguir con la práctica que él nos ha planteado, que debemos volver a esa posición de la iglesia que nos enseñó Monseñor Leonidas Proaño, que nos enseñó Monseñor Romero, que nos enseñaron estos ilustres sacerdotes que estuvieron junto al pueblo. Yo tuve el honor de estudiar en algún momento con el Monseñor Bernardino, perdón, con el Papa, con el obispo de los pobres, con el obispo de los indios. Y esta fue una experiencia inolvidable, una experiencia que me acercó precisamente a conocer la realidad social y económica de este país, porque con él se practicaba precisamente no la caridad por la caridad, sino se practicaba la organización, se practicaba la formación para generar conciencia social. Monseñor Leonidas Proaño enseñó eso, formarnos y plantearnos una acción de resistencia pacífica, de resistencia frente a las actitudes que han tenido los gobiernos de ese entonces. Y hoy sigue vigente la necesidad de que la iglesia vuelva hacia los pobres, que la iglesia con su doctrina social vuelva hacia los humildes y menesterosos de este país y del mundo entero. Para quienes no somos creyentes, el Papa Francisco trató de acercarse porque una de sus frases célebres fue: es mejor ser ateo que ser un mal cristiano. Y también se lanzó algunas frases en torno a ello. Quizás esta fue la forma de acercar a todos para una mejor convivencia. No le llamo tolerancia, porque tolerar es otra cosa, sino tener una mejor convivencia, tanto sean judíos, sean católicos, apostólicos y romanos, sean cristianos, sean ateos, porque a la final de cuentas todos somos seres humanos. Quizás ese también fue el fin del Papa Francisco. El punto de convergencia de los religiosos y no religiosos, de las diversas organizaciones religiosas, a mi juicio es el ser humano y su posibilidad de desarrollo, el ser humano y su posibilidad de ejercicio de sus derechos, el ser humano y su posibilidad de trascender en el mundo. Este es el punto de convergencia. Yo creo que el Papa Francisco apoyó muchísimo esta tesis, una tesis que significa que usted, yo y otros que tenemos y profesamos diversas orientaciones religiosas, unos ninguna y otros una creencia absoluta en esta fe, sea cual fuera, nos acercamos precisamente para decir qué sucede en el mundo, qué sucede en mi patria, qué sucede en mi entorno. Y cuando vemos qué sucede en nuestro entorno y decimos, esto es producto de la maldad de unos y de la bondad de otros, decimos no, esto no es así. No es que en un sector hay buenos y en otro sector hay malos. La convivencia social significa fundamentalmente que exista equidad, fundamentalmente que exista ejercicio de derechos, ¿no es cierto? Y entonces ahí está el punto de convergencia. Ahí es cuando nos unimos para desarrollar acciones que permitan el bien común, que permitan el respeto a la naturaleza, el respeto al ser humano, el respeto a su desarrollo. Por lo tanto, yo creo que las pláticas, las intervenciones, las visitas que desarrolló el Papa Francisco a los diferentes países tuvieron que ver con esto, implementar acciones que posibiliten juntarnos más allá de nuestras propias diferencias. Esto es muy importante porque hoy vemos que no se trata de pelearnos, no se trata de pelearnos entre cristianos y no cristianos, se trata de entender cuál es la realidad concreta en la que vivimos y a partir de esta desarrollar acciones que nos permitan ejercer esto que es lo trascendente, ejercer la capacidad de ser seres humanos que
siendo una realidad biopsicosocial, deben tener entonces satisfacciones, deben tener realidades que faciliten su desarrollo social. ¿No es cierto? Que significa tener un empleo digno, su desarrollo social que significa tener relaciones con los demás, su desarrollo social que significa tener seguridad social, tener educación, biológico porque significa tener salud, biológico significa tener salud, tener bienestar, tener posibilidad de medicación, tener posibilidad de atender estas necesidades propias del ser humano. No somos unos seres para siempre y acabados. ¿No es cierto? Eh, eh, y psicológica, biopsicosocial he dicho, y psicológica, porque requerimos que este ser humano, su intelecto, sus afectos, no sean interferidos como se está dando este momento. Una interferencia clara en la psiquis, en el aspecto psicológico del ser humano, es esta estructura de miedo que existe en el país, que existe en el mundo entero. Un miedo, hoy tenemos miedo a salir porque las bandas delincuenciales nos van a afectar. Tenemos miedo porque hay una intención de persecución que no es individual, es colectiva. Tenemos miedo porque se lleven nuestros recursos. Tenemos miedo porque no sabemos qué va a suceder más adelante. Por lo tanto, esto es una afectación gravísima a la salud mental del ser humano, una afectación que además tiene que ver también con el tema cognitivo. Tiene que ver con el tema cognitivo porque ciertamente si yo todos los días, todos los momentos, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, desarrollo una narrativa específica, lo que estoy haciendo es intoxicando. Lo que estoy haciendo es afectando los elementos cognitivos del ser humano. Por lo tanto, estamos afectando los afectos más íntimos. El amor ya no hay. La solidaridad ya no hay. Porque hay individualismo, porque hay miedo, porque hay temor y esto genera afectación, grave afectación en la psiquis del ser humano. Por lo tanto, yo vuelvo al tema, ¿no es cierto? El desarrollo, el punto de convergencia es el ser humano y el punto de convergencia es su desarrollo biopsicosocial en condiciones que le permitan ser esto, ser humano, no máquina. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. En esta primera parte. Vamos a la segunda parte. Les agradecemos a esos cientos de conectados que están en la comunidad de En Retrospectiva. Gracias por dejar su épico pulgar arriba, por compartir la transmisión, por dejarnos también sus comentarios y apreciaciones. Veo que la caja de comentarios también sigue llenándose. Ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. También agradecido por aquellas personas que se siguen suscribiendo a En Retrospectiva. Recuérdenlo, es totalmente gratis. Activen la campanita para ver más contenidos de En Retrospectiva. Continuamos junto a Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, para preguntarle sobre este informe preliminar de la OEA, un informe preliminar que detalla que hubo irregularidades, no sé si ya se pueda considerar fraude, pero lo dice claramente en torno a que las papeletas han tenido un material especial, el cual si es que usted, digamos, votó por la candidata de la Revolución Ciudadana, se podía trasladar la tinta al candidato Daniel Noboa. Eso lo dice el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Qué decir al respecto, Jorge? ¿Se podría vaticinar lo que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha estado manifestando durante estos últimos días? ¿Podría ser que efectivamente el 13 de abril hubo un fraude electoral? Pues, comencemos señalando que este informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA en la segunda vuelta contó con 84 personas de 21 nacionalidades. Por lo tanto, se trata de un informe ciertamente que tiene un peso importantísimo. La misión observó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como
por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Estos dos elementos me parece que configuran un tema importante, que es lo que han señalado muchísimos analistas. No se trata solamente de un problema de carácter numérico, no se trata solamente de lo que señaló usted hace un momento, de que con un artificio químico lograron pasar una votación de la candidata tal al candidato Pascual. No, se trata también de un proceso en el cual se dio un fraude estructural, una situación de fraude, una situación que facilitaba un proceso como el que estamos señalando. Y lo dice la misión de la OEA. Estuvo marcado por condiciones de inequidad y por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Estas prácticas afectan la competencia, la contienda y erosionan la confianza ciudadana. Asimismo, constató que hubo incertidumbre por la falta de pronunciamientos claros y oportunos por parte del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral sobre aspectos normativos sensibles. La existencia de normas ambiguas sumadas a la ausencia de directrices por parte de las autoridades competentes incrementó la tensión y desconfianza de actores políticos. Ya vamos, tres elementos. Uno, inequidad. Dos, uso indebido de recursos. Tres, falta de pronunciamientos claros, oportunos y legales del CNE y Tribunal Contencioso Electoral. En un contexto de polarización política extrema, se evidenció a lo largo de la campaña en narrativas de fraude que no contribuyeron al fortalecimiento democrático. Hubo unas narrativas desde los diversos actores. ¿Qué sucedió en la etapa preelectoral? Veamos con titulares de lo que dice este informe, que es un informe de más de 40 páginas y que está suscrito precisamente por los 84 delegados de 21 países. Primero, licencia de autoridades electas para la campaña. El informe de la OEA destaca que se constató el hecho de que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios, que impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Este es el tercer elemento. Debilita la institucionalidad. El informe del 11 de febrero recomendó en la primera vuelta que los organismos electorales pertinentes se pronuncien de manera clara y oportuna respecto a la normatividad aplicable a las licencias de autoridades electas. Nunca lo hizo. Segundo elemento. Primero he señalado en la etapa preelectoral la licencia de autoridades electas para hacer campaña. Segundo, ejercicio de funciones de la vicepresidencia Verónica Abad. Este fue todo un cuento mucho más esponjoso y bien tratado que el de Blancanieves y los siete enanitos. O sea, todos los días. Verónica no puede, Verónica no le dejo entrar, Verónica se va a Israel, Verónica soluciona el problema de Israel y los palestinos, Verónica Abad va a cambiar el rumbo del país, etcétera. Finalmente nos tuvieron en este proceso. La sanción a la vicepresidenta Abad generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional por sus efectos sobre el ejercicio de sus derechos políticos. Al respecto, la relatora especial sobre la violencia contra mujeres y niñas de las Naciones Unidas señaló: el mandato que ejerzo advierte que sobre los riesgos del uso distorsionado de la figuras legales vinculadas a la violencia política, especialmente cuando se emplean para restringir el ejercicio del poder de mujeres electas. Este fue un segundo elemento. El tercero es el debate sobre el uso de celulares durante la votación. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea eso? ¿Por qué se produjo esa decisión? En este contexto, dice la OEA, advierte que los cambios de esta magnitud al proceso de votación adoptados con escasa anticipación y sin estar acompañados de una adecuada difusión con agrupaciones políticas, generó confusión y tensión antes y durante los comicios. La falta de claridad sobre las razones para justificar la medida incrementó la incertidumbre y desconfianza en la recta final del proceso electoral. Otro elemento que señala: contenidos de campaña falsos. Se evidenciaron
que existieron alrededor de 74% de contenidos que resultaron falsos y que uno de cada cinco incluyó elementos de inteligencia artificial con afanes eh, de afectar la campaña. En ese sentido, entonces, es necesario señalar que también hubo estos elementos. No podemos descuidar también otro elemento que me parece que es importante y que es permítame solo un minuto, la declaratoria de estado de excepción. Lo que señalamos a un principio en el análisis de la muerte del Papa Francisco, se creó una situación de miedo. Porque claro, cuando usted dice, y mañana, papá, mañana puedo ir a votación tranquilamente, sí, claro, es un día de algarabía, es un día de gozo, gozo democrático, pero se declaró un estado de excepción. El decreto generó disconformidad y preocupación política en la oposición que participaba en la contienda, cuyos miembros expresaron a la misión que los toques de queda, así como la exclusión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia, libertad de reunión y restricción a la libertad de tránsito, limitarían sustantivamente el trabajo y control electoral. O sea, hubo una situación gravísima de miedo, militares armados como que estuvieran en una guerra real contra quienes iban a votar. No hubo un solo pronunciamiento respecto al tema de recursos públicos y usted sabe, se utilizaron alrededor de 500 millones de dólares para ofrecer regalos a personas. Hoy mismo conversaba con un trabajador de la construcción. Sí, dice, yo voté por Novoa. ¿Por qué? Porque me ofrecieron un bono, me hicieron me pidieron los datos, me pidieron el número de cédula de identidad, me hicieron firmar formularios y claro, entonces dijimos, espere, si puede anotarnos a nosotros también, regio, pero se compró entonces el voto. Esto lo Jorge, dice ¿y el esto, informe. y esto es posible? O sea, en una democracia plena, ¿se puede llegar y comprar el voto con recursos públicos del Estado, como lo hizo Daniel Noboa, y que quedó evidenciado con sus bonos, las cocinas de inducción que comenzó a repartir, entre otras cuestiones? ¿Es esto lo que se debe esperar en una democracia plena? En una democracia plena se debe, vea, en una democracia plena existen algunos elementos. Uno, que yo me lance de candidato y me califiquen. Pero la primera cosa que hicieron es descalificar a uno de los candidatos que le podía estorbar en el proceso electoral. Claro. Podía estar arrastrando un 17% de votos que le significaba que Luisa González gane en primera vuelta. Democracia plena es el ejercicio en el cual usted, yo y nosotros vamos y ejercitamos nuestro derecho al voto, sin presiones, sin compras, sin dádivas. Ya pasamos, deberíamos haber pasado esas épocas en las que se regalaba colchones, se regalaba camisetas, se regalaba gorras, se regalaba alimentos, etcétera. Y hoy, Como lo hizo a el pesar papá de que ha habido de Daniel serias, Noboa, como lo hacía el claro, papá de Daniel Noboa. Por lo menos Jorge en ese tiempo, por lo menos de manera irónica o de manera poco graciosa, suelo decir que por lo menos él regalaba de su dinero. Bien o mal habido, esa es otra discusión que hay que profundizar. Pero aquí estamos hablando de recursos públicos. Álvaro Noboa por lo menos era de su dinero. Insisto, bien o mal habido, esa es otra discusión. así es. Entonces, en estas circunstancias, yo creo que no vivimos una democracia plena. Vivimos una democracia, algunos han señalado que lo grave que podría suceder es que ciertamente debemos reconocerlo de manera clarísima, el país está polarizado. Hay un 50% alrededor de una tesis y 50% alrededor de otra tesis, comprados, no comprados, afectados en los elementos sustantivos del ser humano, en los afectos, afectados en los espacios cognitivos, etcétera, lo que sea. Pero hay un 50% 50. Por lo tanto, en esta realidad, nosotros decimos que esta actuación del gobierno puede caer en lo que cayó México hace mucho tiempo, en estas democracias permanentes, que eran unas democracias disfrazadas, unas democracias
simplemente de nombre, porque siempre se sabía quién ganaba cuando el PRI era gobierno. Por lo tanto, podemos estar a puertas de una situación de una dictadura democrática en la cual los candidatos podemos juntarnos como candidatos usted, yo y otros, pero simplemente vamos a estar en ese proceso como invitados de piedra. Seguramente sacamos hasta el 49,99, pero el 50,01 se lleva quien está designado. Esto es muy grave, esto es muy grave, pero volviéndonos al tema de del informe de la OEA, yo creo que es necesario señalar las recomendaciones que hace, recomendaciones que no son las que yo estoy diciéndolas, que he tomado precisamente del informe que está en las páginas de web que pueden ser vistas por todos los ciudadanos. La primera recomendación, que los órganos electorales ejerzan plenamente sus funciones como entes constitucionales encargados de dirigir asuntos y procesos electorales. Ejerzan sus funciones. O sea, que está diciendo que estos no ejercieron sus funciones, que es la de controlar esta inequidad, controlar esta afectación a bienes públicos, controlar que los candidatos tengan igualdad de condiciones en un proceso electoral, Porque prácticamente lo que que las está autoridades diciendo, electorales, lo que permítame, prácticamente solo está diciendo, termino con dice que las autoridades electorales desempeñen sus funciones con independencia y sin presiones externas. Ahí termina la idea. ¿Cierto? Que los órganos electorales ejerzan plenamente sus funciones y que éstas se ejerzan con independencia y sin presiones externas. Esa es la primera recomendación. o sea, lo que está diciendo el informe de la OEA es que el, el CNE, el TCE, no le sirvan de alfombra a Daniel Noboa. Eso está diciéndole con un lenguaje propio de quienes tienen una experiencia en preparar informes para no señalar palabras muy duras, pero eso están diciéndole. Le dicen que las decisiones del CNE deben estar fundamentadas en base a información pública verificable, documentada y basada en criterios técnicos. Y Le y el dicen al entorno, CNE que considere las preocupaciones posibles de los posibles afectados por todas las fuerzas políticas. porque ahí estaba mencionando, por ejemplo, este tema de Daniel Noboa y de incluir el prohibir que se fotografíen los votos. O sea, eso es lo que está diciendo la OEA, que sea independiente el Consejo Nacional Electoral de los actores involucrados en el proceso electoral. Y fíjese, quienes sí tomaron fotografías fueron los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, le pide que sustituir las fotografías de actas que toman miembros de las Fuerzas Armadas por documento estándar que pueda ser suscrito por los miembros de la Junta Receptora del Voto y el representante de las Fuerzas Armadas. Hoy, esas actas que fueron tomadas no tenían firmas de ellos. Por lo tanto, hace una fuerte recomendación a un tema que se discutió previamente. También dice que debe realizar las diligencias necesarias y con suficiente antelación para garantizar el derecho del voto de la ciudadanía ecuatoriana en el exterior, porque hubieron graves problemas, no se pudo votar en Venezuela. En Estados Unidos y en Europa se restringió la votación por dificultades de carácter logístico, consulares, etcétera. Y entre otras recomendaciones también señala el CNE que hay necesidad de control y fiscalización efectiva del financiamiento político electoral. Esto le compete evidentemente a la Contraloría General del Estado, pero hay necesidad entonces, con un informe seguramente del CNE, pero hay necesidad, estamos envueltos en este conjunto. Finalmente, una recomendación que se añade es que considerando la persistencia de la violencia político-electoral, se dice que debe hacer un riguroso estudio del origen y el impacto de la violencia política electoral en el proceso democrático. Estas recomendaciones nos están señalando de una u otra forma
de una u otra forma, nos están señalando que hubieron serias irregularidades y que necesariamente deben ser corregidas. Pero ahora está, ¿qué va a suceder frente al pronunciamiento que ha hecho la candidata presidenta Luisa González? Debe pasar un proceso primero administrativo, luego legal, y esto necesariamente tenemos algunos actores tienen la preocupación de que no se consideren precisamente todas las reclamaciones que ha hecho la candidata Luisa González. En conclusión, vemos desde el informe de la OEA que se ha producido una suerte de arbitrariedades que afectaron gravemente al proceso electoral, que afectaron de manera estructural, que no afectaron solamente en el conteo de los votos, sino que afectaron de manera estructural. Y ahora, entonces, frente a ese hecho, nosotros creemos que es necesario que el pueblo realmente reflexione que esto está sucediendo, que así no pueden seguir el resto de procesos electorales, que así no pueden seguir el resto de procesos en los cuales le consulten al pueblo, porque de lo contrario tendríamos que simplemente decir que estamos ante una dictadura democrática que no considera la opinión de los demás. Jorge, ¿se podría prever un fraude electoral? Y le pregunto esto ya de manera un poco más directa porque de todas las encuestadoras, la mayoría hablaban de un empate técnico. En los exit polls se habló también de un empate técnico. Exit poll le dio la victoria a la candidata Luisa González y el otro a Daniel Noboa. Y frente a todo esto, los resultados que se proyectó a través del CNE, ¿cómo se podrían catalogar? Quizás las encuestadoras se equivocaron de una manera tan grande, los exit poll se equivocaron de una manera tan grande. Nadie vio ese elefante de 11 puntos. ¿Se puede creer esto? Difícil realmente creer esto, difícil creer que 1.200.000 votos se hayan transferido al candidato Noboa. El tema fundamental está en que en democracia usted tiene que probar el tema. No podemos asegurar. No es suficiente con asegurar este momento y en esta entrevista y en todas las que se den que hubo o no hubo fraude. Lo Ahora importante la, es cómo demostramos ahora este la proceso, candidata, cómo demostramos esta situación. ahora la Por lo tanto, candidata está presentando cerca de 5.000 actas con inconsistencias. ¿Podrían ser esas las pruebas suficientes para demostrar el fraude? sí, y como reitero, eh, cuando yo digo, cuando yo digo que hubo un asesinato, yo debo presentar al muerto y al arma homicida, pero también debo presentarle al homicida. O sea, debo presentar las pruebas fácticas, materiales de este proceso, de ese proceso delictivo. Cuando yo hablo de fraude, necesariamente también debo presentar las pruebas concretas. Y esta es una tarea que tiene que hacerle la Revolución Ciudadana y Reto, que son los movimientos políticos que auspiciaron esa candidatura. Porque de lo contrario, vamos a caer en lo que muchísimos están señalando. Yo me sumo a que hubo fraude, y yo también. Y compañero, ¿y las pruebas? ¿Usted está presentando pruebas? No es suficiente eso. Es necesario que la Revolución Ciudadana y Reto, que fueron los partidos que auspiciaron esta candidatura, presenten al país y a organismos internacionales seguramente las pruebas suficientes que permitan forzar, forzar al Consejo Nacional Electoral a que revise el proceso, a que haga todo el proceso que tenga que ver administrativo y legal, de tal manera de que recurriendo primero a las pruebas, segundo
a la presencia de organismos internacionales, me parece, porque el que estemos presentes, Frank Pozo y Jorge Cáceres, no es mucho. Es necesario que estén presentes organismos internacionales como la Comisión de la OEA, como la Comisión de Europea y otras que puedan, que exijan que de manera transparente se tomen en cuenta las recomendaciones primigenias que hizo el informe de la OEA y que tiene que ver con que los órganos electorales ejerzan plenamente sus funciones con independencia y sin presiones externas. ¿Verdad? Jorge, Esto es importante. Jorge, revisando los resultados, no he visto algo similar a lo que ha pasado en el Ecuador. Prácticamente la candidata de la Revolución Ciudadana sacó el mismo porcentaje de la primera vuelta electoral. Y le pregunto, ¿es esto posible sin un hecho catatónico de por medio? Porque había revisado con matemáticos, con personas que estudian el tema estadístico y dicen esto prácticamente podría ser un caso en 2500. La probabilidad es del 0,04% que se den esos resultados. Jorge, ¿qué decir al respecto? Efectivamente, hay indicios, hay estudios, hay comentarios que están señalando que este fue un proceso, que este fue un proceso no solamente en la sumatoria de los votos, no solamente el 13, sino que se dio un proceso que permitió y facilitó precisamente esto que estamos señalando en este momento, el que gane el candidato no hubo. Esto significa entonces que el país está cooptado en todas sus instancias. Está cooptada la institucionalidad electoral, la institucionalidad, la función judicial, está cooptada la función ejecutiva, obviamente, está cooptado toda la institución del país. ¿Para qué? Para favorecer a el candidato Novoa, para favorecer en este proceso electoral y lo más grave y la preocupación más grave es que pueda favorecerle en los próximos procesos electorales. Por lo tanto, reitero, no es suficiente con todos estos estudios, no es suficiente con todos estos elementos que estamos señalando. Es indispensable que ejerza el, todo el proceso legal, administrativo legal, la Revolución Ciudadana y Reto. Esta es una tarea del partido político que auspició, pero obviamente este partido también, yo me supongo que tiene unas bases sociales que deberían expresarse de la manera que nosotros hemos señalado que es importante este momento el impulsar una resistencia activa democrática. ¿Y por qué insisto en esto de resistencia activa democrática? Insisto, porque no podemos tampoco caer en el juego de salir mañana a las calles y golpearle al primero que se asoma a título de fraude y ser presos y tomar y ser parte simplemente de la estadística de los perseguidos. No podemos caer en esto. No podemos caer en eso. Por lo tanto, la acción tiene que ser en el marco de la democracia. La acción tiene que ser en el marco de una resistencia activa de carácter democrático, como plantea la propia Constitución. Entonces, en esa línea es que los movimientos sociales también se deberían mover. Movimientos sociales que dicen, nosotros apoyamos a Luisa, pero no es que mañana salimos por todo el país a reclamar esto. No solo se trata de reclamar, se trata de hacer las acciones legales, administrativas y legales en el seno y bajo el contexto de la democracia, invitando además a organismos internacionales para que sean veedores de esta realidad concreta. Es lo que podría pasar. Usted, Jorge, había manifestado que en futuras elecciones podría verse nuevamente esto. Y le pregunto por qué Daniel Noboa ya está hablando de una constituyente, lo habló durante la campaña, no dice qué realmente es lo que quiere conseguir con la constituyente, parece que toca sacarle con cuchara las palabras al señor que está sentado en Carondelet,
pero ya hay algunos indicios, por ejemplo, el tema del trabajo por horas, que ya fue consultado por Daniel Noboa, pero que no le fue aceptado. El tema de los contratos que sean firmados con cláusulas internacionales, los conocidos TBIs, tratados bilaterales de inversión, para quizás poder vender Sacha, Coca-Cola Sinclair y otros elementos. Quizás eso es lo que se vaticina en una futura constituyente por parte de Daniel Noboa. El primero, volver a la terciarización y trabajo por horas, y segundo, volver a estos tratados bilaterales de inversión para poder privatizar la cosa pública. Evidentemente, yo voy a referirme a más de los que usted señala, a aquellos que tienen que ver con lo que está detrás de todo esto. 3 años, 3 gobiernos han pasado, Moreno, Lazo, Noboa, y no pueden privatizar, o son diligentes. No, lo que sucede es que es una constitución que les pone algunos impedimentos y que no les facilita este proceso de privatización. ¿Qué está detrás? La constitución del 2008 plantea la propiedad estatal de los recursos no renovables. La Constitución establece que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado, lo que significa que no pueden ser transferidos a otros dueños, ni renunciados por el Estado, ni pueden ser reclamados por otros después de cierto tiempo. Segundo, plantea protección del medio ambiente. La Constitución se compromete a proteger el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asegurando que se garantice la preservación de la naturaleza. La Constitución nos plantea servicios ambientales. Los servicios ambientales como regulación de los ecosistemas, absorción del carbono, no pueden ser privatizados y su producción, prestación y uso y aprovechamiento son regulados por el Estado. Nos plantea derechos de la naturaleza. La Constitución del Ecuador fue pionera en reconocer el derecho a la naturaleza, considerándola como sujeto de derechos. La Constitución también establece disposiciones sobre la restauración de la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la prevención del cambio climático, el uso racional de los recursos naturales y la regulación de actividades económicas con impacto ambiental. Todo esto permite el desarrollo del buen vivir, que las comunidades, que garantiza el derecho de las personas y comunidades y pueblos de nacionalidades de disfrutar recursos de la naturaleza, recursos naturales y del ambiente para el buen vivir. Una filosofía que considera que la armonía con la naturaleza es fundamental para el bienestar humano. Esto está detrás. También está detrás la consulta libre, previa e informada. El artículo 57, el numeral 7, establece el derecho de, y que busca garantizar que el Estado, antes de tomar medidas que pueden impactar a las comunidades, las consulte de manera libre, Y previa e voluntaria. informada, respetando sus tradiciones y formas de decisión. Este conjunto de temas están en discusión. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, y yo escucho a muchos colegas, no, dices que lo que se va a solucionar es el problema del Consejo de Participación Ciudadana, que no ha servido, no ha funcionado, fíjate cómo es esta burocracia y tal, cuántos consejeros han habido, unos políticos, otros, y el Verduga que hizo mal, y el otro, y el Consejo de Judicatura, que no debería existir. Posiblemente tengan razón en esos temas, pero lo que está de fondo es esto. O sea, esta Esos visión temas del de Estado. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema de la judicatura, incluso también ya se menciona la posibilidad de disminuir la cantidad de asambleístas. Quizás esto podría ser los temas atrapa despistados o temas de enganche, por así decirlo. Así es, esto va a ser así. Van a utilizar, eh, no podemos, nuestra ciudadanía debe estar clara. La Constitución no es otra cosa que el conjunto de normas de la convivencia social. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? A ver, este es un gobierno, quisiéramos un Estado en el cual existan solo una función que sea un reinado. Puede ser. Mañana decidimos que esto sea un reinado. O una Que además monarquía de ser un criolla. reinado, una monarquía criolla, que además de que sea un reinado, que las penas sean todos con cadena perpetua y pena de muerte, que los recursos naturales sean pasados totalmente a quien es el único que actúa de mejor manera y sin corrupción, que es la empresa privada.
Este es el Estado que algunos quieren. Un Estado en el cual no tengamos todo el dinero que yo pueda producir desde mi opción capitalista, lo pueda sacar afuera y gozar de los privilegios de invertirlo en paraísos fiscales. Este es el modo de ver de un conjunto de ciudadanos. Pero hay otro modo de ver que dice, no, nosotros creemos en un estado de bienestar, en un estado de derechos, en un estado de armonía entre la naturaleza y el ser humano, en un estado en donde podamos convivir y la desigualdad se reduzca cada vez. Estas son formas de entender el Estado. Detrás de estas formas de entender el Estado hay una ideología. Detrás de estas formas de entender el Estado hay una forma de administración económica de la cosa pública. Por lo tanto, ciudadanos, no, no miremos solamente los caramelos que nos sueltan para decirnos lo que queremos es una patria mejor, lo que queremos es un Ecuador progresista, un Ecuador de emprendedores. Bueno, eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es lo que vendrá en el proceso constituyente. ¿Y quiénes serán los constituyentes? También será una discusión en la que debemos estar presentes. ¿Serán constituyentes una junta de notables? El señor arzobispo de la ciudad de Quito, el señor contralmirante, tal y cual de las Fuerzas Armadas, los señores ilustrísimos jueces de acá y unos señores con PhD. Estos serán los sabios que definan una nueva visión de este país, porque el resto de ciudadanos, ¿cierto? Como decía Francisco, estos desechables no pueden escribir nada. Por lo tanto, creo que es necesario que profundicemos. El proceso próximo de constituyente tiene varios momentos. ¿Quiénes serán los eh, constituyentes? ¿Aceptamos o no una nueva que se desarrolle este proceso? El escribir esta constitución, el reflexionar sobre la misma. Y tercero, ¿aprobamos o no esa constitución? Por lo tanto, vamos a vivir varios procesos electorales, un montón de dinero. ¿Tenemos el dinero suficiente para eso? Bueno, la derecha creo que tiene todo, desde la opción de dilapidar los dineros del pueblo. Pero los ecuatorianos no tenemos eso. Los ecuatorianos lo que reclamamos es tranquilidad, lo que reclamamos es que se rompa con esta violencia, que se rompa con los mitos que se están dando en el concierto nacional, que existan derechos a salud, a educación, a buen vivir. Eso es lo que reclamamos. Por eso insistimos. La tarea, la acción de este momento de los sectores populares, a mi juicio, son dos. Uno, profundizar en la unidad. Esta unidad que se gestó en julio y agosto del año anterior y que apareció en los últimos momentos de la campaña electoral, es una unidad que deberíamos trabajar. Es una unidad que estuvo construyéndose, pero que se tiene que trabajar para consolidarla. No solo unidad de actores, unidad de los sectores populares, unidades de abajo. Y el segundo tema es que esta debe plantearnos un proceso de resistencia activa y democrática. Proceso de resistencia activa y democrática para que no cojan más a ciudadanos que están en la defensa y lucha por los derechos, para que no existan más represión en este país, para que no tengan motivos de represión, porque esto también están queriendo muchos sectores, que salgamos con luces, pancartas y fuegos artificiales y mañana aquí te quiero ver. Por lo tanto, planteamos estos dos elementos: profunda unidad, construcción de la unidad, trabajar en la unidad, y esto convocamos desde la Asamblea Nacional Ciudadana a amplios sectores, a todos los sectores, a juntarnos en la posibilidad de construir esta plataforma nacional de unidad, esta plataforma de los oprimidos, esta plataforma de la sociedad civil, esta plataforma que impulse la sociedad civil y los actores políticos, pero además que nos proponga acciones de resistencia pacífica, de resistencia democrática, de resistencia activa y democrática. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental para esos cientos de conectados que están a través de en retrospectiva, que seguramente ya dejaron su épico pulgar arriba, que ya
que ya compartieron la entrevista y que por supuesto se están suscribiendo en retrospectiva. ¿Cuál sería la verdad monumental? Y quisiera, en torno a los dos temas, la verdad monumental de la constituyente que quiere realizar Daniel Noboa, específicamente en torno a los sectores estratégicos que usted maneja, como el sector petrolero. Y lo segundo, ¿cuál sería la verdad monumental de esta lista negra de 100 personas que han estado como impedidas o señaladas para hacer un proceso migratorio irregular? Si es que uno quiere salir, está dentro de esa lista y ya es señalado por el nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Jorge. Necesitamos levantar nuestro ánimo, necesitamos reconciliarnos los sectores populares, necesitamos tejer con mucha prolijidad la red social que facilite, que permita la única alternativa que tienen los sectores populares, su unidad y la resistencia activa democrática frente a estos procesos de una democracia autoritaria que está planteándose en el país. Y con referencia a los sectores estratégicos, ¿cuál sería la verdad monumental de Daniel Noboa y su constituyente? No solo los títulos son suficientes para defender un proceso, es indispensable que tomemos conciencia que los recursos naturales, el petróleo, la minería, etcétera, son patrimonio del pueblo ecuatoriano y que deben necesariamente servir a los intereses nacionales. Por eso, la lucha continúa. La lucha continúa en la defensa de estos bienes estratégicos del país. Lucha que tiene que enmarcarse en lo que vengo señalando, en acciones de carácter pacífico, democrático, en acciones constitucionales y legales. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio